fin de semana aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos pues realmente agradecidos con cada uno de ustedes por la hospitalidad. Solamente faltan 4 horas, así que ya casi acabó. No hay ningún problema. Estamos viendo la idea de teología. Estamos en las primeras 8 horas, 9 horas ya. Pues realmente estás entrando a un tema muy complicado, muy profundo, pero aún así pues te invitamos a que lo reflexiones con nosotros. Hemos visto en cuanto a Dios, vimos brevemente en la mañana que los judíos reemplazaban el nombre de Dios por el nombre de cielos, Shemayim. Y esto era algo muy normal, porque Shemayim es donde hay aguas, así es como se significa. Por ello no es raro que se encuentre agua en el planeta Marte, o restos de agua en el planeta Marte, y sobre todo la expansión de la galaxia. Eso es muy normal, porque realmente cielos es Shemayim. Vimos también, y lo desarrollamos, el nombre de Jehová, desde el tetragrama, el cual es las 4 consonantes, y dijimos que hay 22 consonantes en el alfabeto hebreo. Las mismas mencionan el nombre Yahvé, lo cual se pronuncia por todos y cada uno de nosotros cuando simplemente estamos respirando. Se pronuncia aunque nosotros no lo podamos percibir. Los judíos no podían decirle así a Dios, le añadieron las masoretas o los nikus. Y los nikus realmente se escriben y se desarrollan 8 siglos después de Cristo, en la ciudad de Tiberias, pero ciertamente los antiguos las pusieron para la pronunciación. Esto cambiaba el nombre para que fuese Jehová o Jehová. Y en vez de pronunciar Jehová, empezaron a pronunciar pues las vocales, porque el hebreo está ausente de vocales, y vendría a ser Adonai. Y Adonai es Señor. Si estuviste en las últimas lecciones, no hay mucho problema con ello. Jesús, hemos estado mirando, hemos estado meditando. Jesús es Dios. Dios, dice la Escritura, fue manifestado ¿en qué? En carne. Jesús es Dios. Por eso en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16, se hace mención de ello. Y si pusieron atención en la lección de la mañana, vimos cómo es que Pablo le llama a Dios, a el Cristo, a Jesús. Y en 1 Timoteo 6, 16, dice ahí, hablando el apóstol Pablo, leeré desde el versículo 13, 6, 13, 1 Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Muy normal que Shemayim fuese donde hay aguas, porque el agua siempre es la muestra de la vida. Y aún Jesús dijo que quien creyese en Él, de su interior correrían ríos de agua, porque hay diferencia entre las aguas. El agua que está sentada, que está detenida, que está parada, es agua muerta. El agua que corre, como en un río, en una corriente, es agua viva. Y esa es la diferencia que hay. Y ciertamente este Dios da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, ¿cómo lo entienden los oyentes? ¿Verdad que tú conoces los carros? Levante la mano, ¿quién conoce los carros? Levante la mano, ¿quién sabe manejar los carros? Levante la mano, ¿quién sabe manejar estándar en los carros? Ya se van reduciendo los motores. Levante la mano, ¿quién sabe la función de los motores de los carros? Levante la mano, ¿quién podría hacer un cambio de motor de los carros? Levante la mano, ¿quién podría diseñar un carro? Así es Dios. Tú conoces a Dios. Yo conozco a Dios. Pero nuestro conocimiento
no indica que sepamos todo de Dios. Tú tal vez sepas lo que es un carro, pero nunca lo has manejado. Tú sabes quién es Dios, pero tal vez nunca te has profundizado. Y está bien, no hay nada malo de ello. Pero tal vez tú te profundizas a través de tu vida y entiendes cómo es el motor y cómo es lo interno de Dios, cómo es Dios en sí mismo. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Jesucristo viene a manifestar quién es Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. 14. Que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano. Claro, soberano es aquel que gobierna sobre las cosas. ¿Quién es el único soberano? Jesús, Dios hecho carne. ¿Hay acaso dos soberanos en la existencia? ¿Cuántos soberanos hay? Uno. Y Jesús dice, toda potestad me es dada a los cielos y ¿qué? Y a la tierra. Rey de reyes, claro, solamente hay un rey, porque el reino de los cielos tiene un rey. Y la pregunta sería, ¿quién es el rey? Jesús, ¿quién es? Dios. Tú dices, no, bueno, es que regresamos al día viernes, es que Jehová es rey. Bueno, ¿quién es rey? ¿Jehová o Jesús? Bueno, es Jesús. ¿Entonces Jehová no es rey? Bueno, es que Jehová... ¿Ya ves cómo tenemos que ser precisos? ¿Por qué se utilizan palabras para entender? Rey, solo uno. Dios, solo uno. Dios en carne, solo uno. Dios en carne para abrirnos el camino, solo uno. ¿Cuántos señores hay? Solo un Señor. No hay dos. No es Jehová uno y Jesús otro. No, Jesús eran dos señores. Solo uno. Porque hay un Señor y un Dios. Y Efesios 4 lo explica. Entonces dice ahí, Rey de reyes y Señor de señores. Vimos que Adonai es Señor, dueño, y que solamente hay ¿cuántos señores? Uno, y que el judío tenía que confesar con su boca que ¿quién? Jesús es ¿qué? El Señor. Versículo 16, el único que tiene inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Dios? La inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Dios? Nosotros somos seres vivientes. Viviremos por la eternidad. Jesús es espíritu vivificante. ¿Y qué significa vivificante? Lo que puede dar vida. ¿El reino de quién es? De Jesús, de Dios, de Shemayim, donde hay que vida, donde hay aguas, donde la vida nunca terminará. Yo les voy a dar vida y va a ser vida en ¿cuándo? En el momento que confesamos que Jesús es quien, el Señor, y obedecemos al Evangelio. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto, dice, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Eterno, no tiene fin. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, Jesús, Joshua o Yeshua, Jehová, es salvación. ¿Ok? Ahora vean el orden. Mejor lo hago en la otra parte. Muy importante. Dios, ¿verdad que sí? ¿Cómo se le llamaba a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo? Dios se hizo carne. Y cuando se hizo carne, se llama Jesús, Yeshua. Jesús, ¿ok? Jesús. ¿Ok? Y Jesús vino a manifestar a Dios. ¿Ok? Jesús tiene, por lo tanto, los mismos elementos de personalidad que Dios, como lo que vimos ayer. ¿Todo lo está siguiendo? Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita la parte del cuerpo físico, lo que tiene que ver con el mundo físico,
y la parte espiritual. Él es la conexión. De aquí para acá solo Él puede de un lado a otro. Él es el puente. Él es el cable de internet, de banda ancha. Solamente Él puede, para que me entiendan. Sin cable no se puede. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú dices Jesús, estás reconociendo que Dios se hizo carne. Cuando tú dices Jesús, Cristo, estás reconociendo que ese Jesús, que ese Dios que se hizo carne, fue ungido para ser rey y sumo sacerdote. Y por lo tanto estás reconociendo que Él se sentó a la diestra del Padre. Vamos a entender sus conceptos, ¿ok? Entonces, Él es el único entre Dios y los hombres, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué se dice? ¿Jesucristo qué? Hombre. Entonces, ¿por qué cuando oramos tenemos que orar de cierta manera? Si Dios es el único y es uno, ¿por qué no solamente orar así? Porque tenemos que ser precisos en la oración. Jesús nos enseñó y dice, Padre nuestro que estás, ¿qué? En los cielos. Pero no siempre adoran u oran todos en la Biblia refiriéndose a Dios como Padre. ¿Cómo ora David? A veces le dice Señor y a veces le dice Jehová. Tú te das cuenta, lee las oraciones, cómo lo dice Ana en su oración. Ana no dice Padre, Ana no dice Padre, ¿no? ¿Cómo lo hacen los profetas? Es interesante esto. Entonces, Jesús nos enseña Padre. ¿Está bien? Cuando tú oras, siempre dices Padre, o a veces no le dices, oh Jehová, o a veces no le dices, oh Dios mío. No siempre dices Padre, porque el título de Padre tiene un propósito didáctico. El propósito es Padre y nosotros somos ¿qué? Hijos. Entonces, Dios. Pero ¿por qué tengo que orar en el nombre de Jesús si es el mismo Dios? Porque cuando tú oras, no solamente porque Jesús lo ordenó, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, ¿será qué? Pero tiene que ver con la confesión. Cuando tú estás orando a Dios o a el Padre o al yo soy, el gran yo soy, o a Jehová, la razón por la cual tienes que decir Jesús es porque Jesús es el misterio de la piedad revelado. Jesús es el puente, Jesús es la banda ancha, Jesús es el cable, Jesús es el camino, Jesús es la vida. O sea, Él es el único que puede pasar de aquí a allá toda la información. Él es el mediador, pero ¿por qué tengo que orar en el nombre de Jesús, el Cristo? Cuando dices todo en el nombre de Jesús, estás diciendo no solamente que Jesús es Dios, estás reconociendo que Jehová es tu salvación. Estás reconociendo que ese cuerpo es el mediador entre tú y Dios. No puedes hacerlo directo, no solamente lo puedes hacer a Él, porque es incorrecto y no se muestra en la Escritura. Por eso se dice en el nombre de Jesús, porque por la recepción y la capacidad de cada uno de los miembros, de cada uno de los discípulos y creyentes, muchos solamente conocen el carro. No saben cómo está el motor, no saben. Entonces, por el bienestar de todos ellos, tengo que decir Jesús. ¿Han visto ustedes algo muy interesante que sucede en la parte del Evangelio de Juan? En el capítulo 11, es uno de los versículos más cortos de toda la Escritura. Juan 11, versículo 35. ¿Sí? Ahora, Jesús está lejos. ¿Se muere quién, hermanos? Lázaro. Jesús espera al cuarto día. ¿Por qué Jesús espera al cuarto día? Levante la mano. ¿Quién sabe? Por una moneda. ¿Quién sabe? No saben. Entonces me la quedo. Como Miriam.
como pandero, no. Tenemos que ser precisos. Hermano Cristian. Los judíos creían que la resurrección se podía dar dentro de los primeros 3 días. Pues al pasar al cuarto, se acababa la probabilidad de que pudiera resucitar Lázaro, ¿no? Exactamente. Lo hace por los fariseos. Ellos creían que la vida del ser humano podía estar ahí 3 días. Por eso para el judío no debió haber sido extraño que Jesús resucitara el 3er día, porque era lo que ellos pensaban. Pero esperarse al 4º día ya no es posible. Jesús viene y lo resucita. Pero recuerdan que las hermanas están enojadas, ¿no? Con él, se molestan. Y le dicen, si hubieras estado aquí. ¿Se acuerdan ustedes? Y luego Jesús llora, se conmueve, porque es sensible. Vemos ahí el elemento de la personalidad. Dios es sensible, Jesús es sensible y llora. ¿Por qué llora? ¿Porque no tiene solución? Sí, ¿se acuerdan de eso? Y aquellas personas que dicen, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si la tiene, ¿para qué te preocupas? Porque se conmovió porque ellos estaban llorando. Porque se conmovió, porque es sensible. Muy bien, hermano. Por eso lloró. ¿Estamos de acuerdo? No lloró porque no lo iba a poder levantar. No se adelantó a levantarlo lloró porque Jesús tenía empatía, tenía compasión y quería comprender a sus hermanos. Pero fíjate cómo dice el versículo 38. O sea, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de ¿qué? 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de quién? De Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, pon atención, Padre, gracias te doy por haberme oído. Les voy a preguntar, ¿está Jesús pidiéndole a Dios que le resucite? Pongan atención, repito, dice el hermano, nunca había puesto atención, hermano, pues por eso pongan atención, que es parte de las condiciones. Dice, Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? Oído. Yo sabía que siempre ¿qué? Pero lo dije por causa de la multitud que está ¿qué? ¿Ya sabía Jesús que lo iba a resucitar? ¿Ya sabía o no? ¿Por qué dijo entonces Padre? Seguro que leímos. ¿Por qué? Por la multitud que está alrededor. Por causa de los que están alrededor. Cuando los discípulos están los discípulos solamente le preguntan a Jesús una cosa. Solamente le piden una cosa en todo su ministerio. Enséñanos qué. A orar. Es lo único que hacen. Te voy a enseñar a orar. Haz lo siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Y realmente esa oración es una oración judía que la había puesto el escriba Esdras. No es algo nuevo para el judío, que eso ya lo habían dicho antes. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es importante. Si lo había dicho por los de alrededor, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has ¿qué? Enviado. Cuando tú has orado con tu hijo, si te pasa como a mí, a veces tu hijo se porta mal, y si es adolescente, y se porta mal, y empiezas a orar, y nunca te ha pasado que estás orando y como que te avientas un pequeño sermón para el niño. A ver, levante la mano, ¿quién hace eso? Estás orando y dale a mi hijo paciencia, que se esfuerce en la escuela, dile tú eso a él, ¿verdad? ¿Por qué haces eso? Para enseñarle. Te lo digo de otra manera. Se lo decía una hermana apenas, ¿ok?
¿Es Dios Jesús? ¿Jesús puede levantar a los muertos? Antes de estar en la carne se llama Dios, Elohim, yo soy, Yahvé Adonai. Cuando se hace carne, que es el misterio del Dios encarnado, se llama ¿cómo? Jesús, Jehová traerá la salvación. ¿No lo están siguiendo? Pero ese Dios puede levantar a los muertos antes y ¿qué más? Y después. Cuando hace esto, no lo hace como para que lo levante Dios, porque Jesús no puede levantarlo. Jesús lo puede levantar, y prueba de ello está en otros milagros que hace en su ministerio. ¿O no lo hace así? Con aquella mujer que tenía solamente un hijo, no lo levantó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace para enseñar a aquellos. ¿Cómo les puedes enseñar? Su nivel de capacidades solamente conocen el carro. Yo te estoy hablando del motor ahorita, y muchos dicen, está bien, nada más conoce el carro, no tienes que manejar. Porque cuando hablamos de Dios, ¿ok? El conocimiento de Dios es así. No necesitamos saber el 100% de Dios, aunque realmente no hay 100% en Dios. Solamente necesitamos saber de Dios. Si Jesús hubiera escrito todas las cosas, los discípulos, de lo que Él hizo, no caberían los libros en este mundo. ¿No dice eso, hermanos? Pero lo que está escrito es ¿para qué? Para que creáis. Les voy a preguntar, ¿hizo más cosas Jesús? ¿Necesitamos venir a ser unos grandes teólogos para ser salvos? Pero ustedes querían el seminario de teología. Y entonces, por eso estamos hablando de eso. De otra manera, yo solamente les estaría dando ejemplos sencillos, superficiales, como Dios es como el agua. Y Dios es sólido, gaseoso y líquido. Y aquel que solamente conoce el carro dice, ya lo tengo, pero solamente tiene la información. No quiere decir que entiende. Por eso ahorita tú estás batallando, porque aunque no lo creas, la mente es un regalo de Dios, es un milagro de Dios. Y escucha, ya está comprobado, el cuerpo cuando lo ejercitas, lo empiezas a afinar. ¿A poco no? Algunos de aquí lo tienen bien fino y otros estamos bien desafinados. ¿Cierto o no? La mente es también como el cuerpo, que se puede ejercitar. Tus hijos no les gusta la escuela porque no les gusta ejercitarse en el cerebro. Y a ustedes, si me permiten, mis hermanos, no les gusta ejercitar su mente para conocer a Dios. Porque si les gustara, ya conocerían hasta la última tuerca del motor. Pero en el momento que se penetran en las Escrituras, ay, me da sueño. ¿Sí me entiendes? ¿Es cierto o no? Lo que estamos tratando de decir ¿es Jesús Dios? Y ya hemos comprobado que sí, y que ese es el misterio del Dios encarnado. Pero los estoy llevando más adentro del motor. ¿Sabes qué he hecho? He abierto la cajuela. Y hay algunos hermanos que están así a la cajuela. A mí no me interesa la cajuela. Pero hay otros que dicen, a ver, hermano, a ver. Oye, mira, pásamela. ¿Cuál es la? ¿Cómo es la llave? Pásame la llave, la herramienta, pásame. Y luego dice, y hay otros que dicen, oye, antes de que la muevas, ¿por qué está este cable de aquí a acá? Y esos hermanos son los que tienen la mente, ¿qué? ¿Quieres llegar a ser un gran maestro bíblico? ¿Quieres llegar a madurar? Dice, porque debiendo ser ya maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los que pueden comer un alimento, ¿qué, hermanos? Sólido. ¿Quiénes? Los que tienen los sentidos bien, ¿qué? Ejercitados. Pero no te gusta nada.
no te gusta ejercitar la mente. No nos gusta, hermanos. Somos bien superficiales. A mí déjame con el ejemplo del hielo y el gas y el líquido, ya con eso me quedo. Está bien, no necesitas conocer todo lo demás. Dios te guarde y te bendiga. Pero ustedes pidieron abrir la cajuela y ya estamos adentro. ¿Ah? Y algunos dicen, no, ya hermano, ya me voy yo mejor allá atrás, atrás en el maletero, me voy atrás. Tú lo pediste. Y eso es lo que estamos haciendo. Te estoy aclarando estas preguntas de ¿por qué Jesús hizo esto? Jesús hizo esto porque la capacidad de los judíos era muy corta. Tiene que explicarles todo esto. Y por eso él piensa, ¿verdad? Felipe, él está ahí, a ver, dice, muéstranos al Padre Jesús. Ya estamos ahí. No, hermano, es que mi paradigma me dijeron que es esto y esto y esto y esto y no me le muevas. Está bien. No tienes que conocer todo el carro. Ahí quédate, no hay problema. Pero si ejercitas tu mente, si ejercitas, nuestro hermano Horacio sabe esto. Aquellos que, y el hermano Cristian, agárrate. Si no te gusta leer, ¿verdad? Y te metas en ese problema. ¿Y dónde está nuestro otro hermano, el otro que está predicado también? Por el que está orando. Agárrate, hermano. Porque si no te gusta leer, olvídate. A mí me dice el hermano, ¿cuánto lees al día? Le digo, no, si te digo, mejor le hago, ¿cuántas series de Netflix te avientas al día? ¿Y sabes qué? Cuando yo leo y cuando tú lees tienes que tener toda tu atención. Queremos leer la Biblia como cuando vemos la serie de Netflix. Ahí está la hermana y pone la vida de Luis Miguel en Netflix, ¿verdad? Y está cocinando, ¿verdad? Y nada más cuando es algo emocionante. ¿O no es cierto? Y la Biblia no se puede tratar así. Te metes de lleno. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque no hay ruido. ¿Por qué? Porque ya te quitaste las lagañas. ¿Por qué? Porque nadie te va a hablar. Antes de checar Facebook y checar los correos electrónicos, aviéntate. Ejercita tu mente, ejercítate. Y cuando lo haces, llega un momento, ¿verdad? Que uno ya empieza a correr un maratón y dices, vámonos, ¿verdad? Y está aquel, el de la cajuela, vamos a correr, hermano. No, mano. No, mejor pásame el enlace de YouTube para que me explique todo el carro. Fíjate, ejercitar la mente. En este sentido, Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. ¿Cómo? Si Jesús viene a la tierra y les dice, yo soy Dios, ¿qué le pasa? ¿Ah? Lo matan. Y eso fue lo que pasó porque él dijo, yo soy Dios. Y cuando lo dijo enfrente del Sanedrín, porque le dice, ¿eres tú hijo de Dios? Y es que ahí es otro término que no tengo mucho tiempo de explicar. Pero cuando una persona judía dice hijo de Dios, indica es Dios. Eso, nada más que como tú lo ves como mexicano, dices, no hermano, es que hijo, este es mi hijo, y yo soy hijo, pero no, es que en cultura hebrea, hijo es Dios. Y cuando le dice él, tú lo has dicho, y dice, ¿qué más necesitamos? Y lo matan. Pero si imagínate tú, nace Jesús en Belén, en Bethlehem, y nace Jesús y como niño le dice a todos, yo soy Dios, olvídate, no lo dejan ni llegar. Pero lo que no podía nadie negar es que a los 12, 13 años que está en Jerusalén, tenía mucho conocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Él era Dios. Todos estaban sorprendidos. Dice, oye, espérame, ¿a qué escuela fuiste? ¿Cómo está esto? ¿De dónde vienes? Todos estaban sorprendidos, porque Él es Dios. Y aquí, cuando hace los milagros, es difícil, hermano. No lo puede revelar todo, no me está revelando el carro por fuera. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Pero fíjate cómo dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice así. Colosenses 1:15. Dice,
Hablando de Jesús, ¿ok? Dice Él, o sea, Jesús. Él, dice, es la imagen de qué, hermano? Del Dios invisible. Les voy a preguntar algo, ¿ok? Pónganme atención, ¿ok? Porque estamos entrando al calculador, ¿listo? Los que reciben la carta en Colosenses, ¿habían visto con los ojos físicos a Jesús? No, correcto, no. ¿Puede lo espiritual ser material? No, porque ya vimos que el espíritu no tiene carne ni qué. Pero puede haber una relación intrínseca, simbiótica, como lo quieras llamar, entre lo espiritual y lo terrenal. Sí. Eso somos tú y yo, hechos a imagen y semejanza de quién. Y Jesús es eso. ¿Sí ves? Ahora, Él es la imagen. No está hablando del aspecto físico, sino del aspecto, ¿qué, mano? Espiritual. Él es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. ¿Sabes cómo lo interpretan los que lo ven literal? Dicen, o sea, es que Él es como si fuese una imagen de Dios. No lo está diciendo, es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Primogénito indica el primero solamente. Puede ser también en estado de autoridad. Porque en Él, o sea, dentro de Él fueron creadas todas las cosas. O sea, ¿quién creó todas las cosas? Vimos ayer en Hebreos. Elohim. ¿Ah? Elohim. Elohim. ¿Y ese Elohim es quién? Dios. ¿Y ese Dios es quién? Jesús. O sea que Jesús, que está hablando aquí, fueron en Él creadas todas las cosas. Todo fue creado en Él. Por lo tanto, Él es Dios. Pero seguimos preguntando eso. El hermano quería hacer una pregunta. Disculpa, hermano, que te quité la inspiración. Dios, hermano, la pregunta. No, mi comentario es, ¿se puede tomar como que se está hablando a sí mismo? Sí. Como cuando uno habla a veces con lo mismo. Wow, ahí está. Eso es lo que le explico, pero muchos no lo entienden. Te lo voy a explicar también, ¿ok? Pablo. Conozco a un hombre. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé tampoco, pero ¿no dijo eso Pablo? Yo lo hago siempre. Yo de pronto me aviento algo y digo, no, hermanos, conocí a un hermano, porque claro, lo conocí, ¿todos están listos? El hermano trabajaba muchísimo y era, no sé, un alto ejecutivo de negocios. Y de pronto le pasó al hermano que estaba en su oficina y fue a trabajar. Y cuando, ya, ¿sí me estás siguiendo? Si tú no me conoces, dices, sí está hablando conmigo. Ahora, ahí va de otra manera. Le digo, decía la hermana ayer, a veces resulta que uno tiene su guardadito. A ver, ¿quién tiene su guardadito? Habla. Ahorita está en una serie de finanzas allá, el hermano Ezequiel. ¿Nada más el hermano Ezequiel? Ah, a mí se me hace que aquí hay varios que miran. Somos de Monterrey, amén. Tiene su guardadito. Dice la hermana, no tengo nada, no, tranquila. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahorras, tú tienes tu guardadito, ¿verdad? Tú tienes tu guardadito bien tranquilo. Aquí están las moneditas, tienes tu guardadito, ¿ok? ¿Es tuyo o no es tuyo? Bueno, este es mío, pero este es, ¿me entiendes? Entonces, y lo guardas. Entonces resulta que, aunque tienes tu guardadito, tú sigues todo, y de pronto pasa algo y necesitas dinero. ¿De quién es el dinero? ¿Ah? Tuyo, es tuyo. ¿Verdad que no? ¿Qué haces? A veces, si eres como yo, a veces conozco un hermano, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A veces tú dices, es que si saco de la tarjeta de crédito, me van a cobrar intereses y no me va a convenir. Entonces, estoy hablando, como yo hablo, yo me hablo a mí mismo, no sé si ustedes lo hacen también, ¿ok? ¿Soy yo el único loco? Ok. Entonces yo luego digo, es que el interés va a estar como a 20%. Y dije, ¿qué tal si hago lo siguiente? Oye, Ricardo, ¿me prestas dinero? Te lo presto al 20%. Pero vamos a jugar al 10%. Ok, yo te lo pago, Ricardo, al 10%. O sea que te voy a dar de cada $1,000 que te preste, pues te voy a dar
dar 100 pesos al año, ¿qué te parece? Está muy bien, pero lo quiero en mensualidades, ¿eh? No me salgas con otras cosas. Vale, yo te lo voy a dar en mensualidades y te lo voy a pagar en un año sin ningún problema. ¿Es una locura? ¿Alguien lo ha hecho o solo yo? Pero luego viene Caleb. Papá. Oye, papá, cómprame esto. Ay, mijito, mira, es que tengo que ver si tenemos dinero. Voy a pedir un préstamo. Conozco a un hombre que tiene mucho dinero. Cobra intereses a 20, pero como somos amigos me lo va a dar a 10. No es bueno entrar en deudas, pero esto es una emergencia. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesito esto? Ok, vamos a pedirle. Te voy a enseñar cómo le vas a pedir. ¿Estás listo? Sí, papá. Bueno, don Richard. Richard, ¿cómo está? Espérate, estoy de acá. Mi hijo tiene este problema y quiero ver si me da una de la multa ahí y eso lo pago. ¿Quién ha hecho eso, no? ¿O soy el único, no? Claro. Pero si ya estamos hablando en términos grandes y viene mi papá, pues ya mi papá no lo va a engañar. ¿Qué hace Jesús? Separa a los discípulos y les explica más profundamente. ¿Qué hace con otros? No les explica. Hay muchos que tenemos mucho conocimiento en la iglesia. ¿Y qué les pasa? Lo que le pasó a los fariseos. Explicas algo tan sencillo y no lo pueden aceptar porque está engrosado el corazón. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Jesús. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? El Dios encarnado. Muy importante. Juan 1, 14. Dice así. Y aquel verbo, logos, vida, yo soy. Ego eimi en griego. Yo soy. Y Yahvé en hebreo. Yo soy. El gran yo soy. ¿Se acuerdan cómo Pablo les está explicando a los corintios? Y les dice, ¿se acuerdan cómo nuestros ancestros tomaron agua en el desierto? Cuando tomaron agua de la roca, y luego dice, ¿y la roca era quién? A ver, espera. ¿Cómo que la roca es Cristo? Muchos ni tomaron ni de Cristo y ellos se siguieron. Muchos ni preguntaron. Pero uno dijo, espérate, Cristo, ¿cómo es Cristo? Porque Dios era antes de que viniese a ser Jesús. Porque es el mismo Dios. Dice ahí en Juan 1.1, en Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne. Ese es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. La palabra gloria es doxa en griego. ¿Qué es doxa? Brillo. ¿Qué es doxa? Luz. ¿Ok? Hay este tipo de luz. Pero este tipo de luz, Dios permite que Edison llegase a este momento para que entendiésemos esta idea. Pero ¿verdad que esta luz no es la misma luz del sol? Porque esta tiene su gloria, su doxa, y aquella tiene su doxa, su gloria. Pero la luz del sol no es la misma luz de Dios, son luces distintas. Pero ¿para qué nos dice con palabra que es luz? Para que lo podamos quemar. Ahí está. Vimos su gloria. Luego dice gloria como del unigénito. Y la palabra unigénito, que solamente se menciona en esta parte de la escritura, significa único. No hay nada igual a eso. Del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? De verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Es Jesús la verdad? ¿Sí o no, hermano? Jesús es la verdad. Ahora, ¿Él es la imagen del Dios invisible? Voy a ser preciso entonces. Moisés se sostuvo como viendo a quién. ¿Era ese Dios invisible? ¿Sí o no? Sí. Solamente que cuando digo Jesús soy preciso, ya estoy hablando de Dios hecho en carne. ¿Se fijan? ¿Me están siguiendo todos? Y dice,
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Claro, ¿cómo puede ser antes de ti? Es que es Dios. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? Pero fíjate las palabras, ponme atención porque muchos ni siquiera me han visto esas palabras. ¿Ok? Y luego hay un debate, hermano, pero esta sección no estaba en los originales. Bueno, depende y eso es otro debate, lo podemos hablar. Pero fíjate cómo dice, ¿ok? Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. A ver, ¿qué seno? Al lado de El pecho. Vamos a ser precisos. ¿Ah? Ah, ok, ya tenemos un montón de referencias. La hermana dice, seno es el pecho de las mujeres. Sincera, el hermano dice también el pecho. A ver, ¿qué más? al lado de Al lado de él dice el hermano, ¿ok? Vamos a ser precisos. ¿Me permiten? Esto es el seno en el contexto hebreo. Por eso se le llama el seno de Abraham. Levanta la mano, ¿quién no entiende? Lo voy a explicar solamente por... ¿Cómo se llama? Jimena. Ok. Abraham tuvo fe. Y por su fe fue justificado. Pero Abraham, la fe de Abraham era una fe que actuaba. Por la fe Abraham salió de la tierra, de la ciudad de Ur. Por la fe Abraham iba a sacrificar su qué. Porque la acción de Abraham indica cuando alguien vive por fe. Porque el justo por la fe. Si yo tengo la misma fe que Abraham, es como si hubiera obrado como Abraham. Santiago lo explica. La fe sin obras está ¿qué? Y Abraham se justificó por medio de qué? De sus obras. Cuando yo actúo como Abraham, estoy haciendo la misma acción de Abraham y estoy en el seno de Abraham. Levante la mano, ¿quién me está entendiendo? Balance, muy bien. Ok, entonces dice ahí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre es la mano de Dios. Él le ha dado ¿qué? A conocer. ¿Cómo? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Él le ha dado a conocer porque Él es Dios. En el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. O sea, ¿tú has visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? No. ¿Cómo conocemos el carro entonces? la escritura, la palabra, por las cosas que vemos, por las cosas que Los voy a llevar, los voy a meter todavía más al carro, ¿listos? Unos dijeron que por medio de la palabra, está bien, pero, a ver, pero entonces los que estaban en Colosas no tenían esto todavía. ¿Cómo le conocieron? Pero no había cartas todavía. Por testimonio. Todos conocieron a Dios por medio de Jesucristo. Jesús, al decir Jesús, digo Dios en carne. Cristo, ese Dios en carne, fue ungido como rey y sacerdote. Y este pueblo es de ese Cristo. Por eso se llama iglesia de qué. Y cuando oramos, tiene que ser en el nombre de Jesús. No te vayas a revolver. Porque la gente que no sabe, el Caleb que se acerca a papá, ¿cómo aquí qué pasa? Bueno, vamos a hablar término nivel kinder, ¿ok? Se ora de esta manera y de esta manera y así es porque Dios lo mandó ya. Ok, ya no va a preguntar nada más. Y se va a morir así, está bien. Pero siempre hay uno que dice, a ver, déjame ver el motor, yo quiero saber más, explícame más esto. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nos estamos profundizando un poquito, ¿qué? Un poquito más. Ahora, cuando vemos este concepto de Dios, tenemos que entender una cosa también importante, que Dios tiene atributos. Tú nunca debes de decir lo siguiente, está mal que lo digas. Tú no dices,
las características de Dios? No. Tú dices atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? A diferencia de característica. El atributo es algo que uno se da a sí mismo. O sea, que si Dios es santo, no es como que a otro Dios se lo dio a él, porque no hay otro Dios, solamente hay un qué. Él es santo porque él a sí mismo es santo. Eso se llama atributos, así es Dios. ¿Cómo es Dios? Primero, Dios es inteligente, lo que vimos en la otra vez, el viernes. Dios es omnisciente. Omni significa ¿qué? Todo. Ciencia es todo lo sabe. Por eso decía yo en la clase de jóvenes ayer que la ciencia es el conocimiento de Dios adquirido por los incrédulos. Es increíble, hermanos. Y en los juegos que habíamos con los jóvenes decíamos, desde mucho antes Job había dicho que la esta era redonda. ¿O no es cierto? Desde Génesis dicen que hay agua en los cielos. ¿Por qué te sorprendes que encuentran registros de agua en los planetas como Marte? Eso ya se ha hecho desde cuándo. Ah, quieren meterse un poco. ¿Me permiten? ¿De veras? No sé si van a aguantar, no sé. Ahí vamos. Estamos yendo, abrimos el motor, ¿listos? Cuando tú estás aquí, en el punto del planeta, es una hora. ¿Cierto o no? Porque las horas del tiempo cronológico las marcan las lumbreras, el sol y la luna. ¿Estás de acuerdo? Pero si yo estoy acá por México, es otra hora. ¿La otra que está haciendo? Si yo viajo de aquí para acá, en avión, de 12 a 15 horas. Dependiendo que, ¿qué depende? El viento, la ruta. Pues si Ucrania se va a guerra, los aviones no tienen que dar la vuelta ahora. Todo eso va a depender para ti. ¿Ok? ¿Todos están siguiendo? Pero, ¿qué pasa si en vez de yo viajar hacia acá, yo decido viajar de aquí hacia acá? Hay una película muy interesante que se llama Interstellar. ¿Alguien la ha visto? Sumamente interesante. Entonces, luego dice uno que está en un planeta acá. Dice, de aquí a acá está, ¿cómo marcan la distancia? ¿Con kilómetros? ¿Ah? Años luz. Ah, espera. Si yo me voy acá y duro 2 años luz, ¿cuántos es 2 años luz acaba? A 30 años. Ay, dices, oye hermano, nunca había pensado. ¿Quién había pensado en eso, hermanos? ¿Todos quieren seguirle? Ahí les va, ¿ok? Pero si yo hay otro planeta y yo me voy acá, la distancia de aquí a acá es una y la distancia de aquí a acá es otra. Pero ¿qué pasa si yo me voy? Ahí va, ¿listos? ¿Puedo envejecer? Dices, ay hermano, esto me metiste al carburador y me dejaste ahí. ¿Puedo envejecer? Ah, o sea que nada más te degradas aquí y allá no te degradas. ¿Todos me están siguiendo? Y sigamos, todavía no acabo, fíjate, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si en vez de acá me fuese acá? El tiempo dejaría de qué más? De ser. Ah, pero ¿podrá mi cuerpo con el que estoy aquí entrar acá?
¿Ah? Dicen no porque ya no leyeron la Biblia. Así es como agarras a una persona que no cree en la Biblia. Dice una persona, no, estás mal. Es que no puede haber infierno porque el infierno, el fuego consume, destruye, y si el fuego, digo, ven para acá, y lo saqué. ¿Puedes ver el sol? Y sí, digo, ¿cuántas veces se ha consumido? Dice, no es que el sol, no es que no sé si es fuego, no, sí, es que no, se está consumiendo, no, ya no debería estar ahí. ¿Ah? Increíble, ¿no lo crees? Dios es omnisciente. ¿Y qué indica que Dios sea omnisciente? Que todo lo sabe. Ahí les va, y no se me vayan a dormir, por favor. ¿Listos? Vamos a decir, déjame dar un ejemplo. Cristian. ¿Me permites, Cristian? Ok. ¿A qué edad te casaste? A los 23 años. No te vayas a enojar, hermana. Es un ejemplo solamente para explicar la omnisciencia, ¿ok? No te enojas. Yo casi estoy seguro que Cristian pues tuvo ahí 2-3 antes de los 23. Amén, hermano. Ahora, fíjate, es un ejemplo, hermano, ¿ok? ¿Qué pasa si Cristian a los 18 conoció una chica que se llamaba Stephanie? ¿Le conociste las novias o no? No. Stephanie. ¿Ok? ¿Listo? Dios lo hizo a imagen y semejanza. Él tiene su propia voluntad, ¿a poco no? Él, vamos a decir que en vez de casarse con la hermana, se casa con Stephanie. Es un ejemplo, hermano, no te enojes, ya no quiere matar, tranquila, es un ejemplo. Y al casarse con Stephanie, ¿cuántos hijos tienen ustedes? 2, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Dominic y Regina. Bueno, para empezar, si se hubiera casado con Stephanie a los 18, vamos a borrar, ellos no existen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, vamos? Porque se casó con quién. Ya me está emocionando. Ay, pero tranquilo, tranquilo. Y vamos a decir que en vez de tener 2 hijos con Stephanie, tiene 5. Tremendo. Es que la madre dijo, yo conmigo nada más 2. Pero Stephanie le dijo, conmigo 5. Pero bueno, ya es otra cosa. Dios, su omnisciencia, no solamente sabe lo que estás viviendo ahorita. Él sabe lo que hubieras vivido, aunque no ocurrió. Ahí está el hermano, híjole, si me hubiera casado con el otro hermano. No, es para mostrar la omnisciencia de Dios. Pero pongan atención, tomen a cabo. No solamente Dios tiene este concepto amplio de lo que es la parte de la omnisciencia en cuanto a ello. No importa lo que decida o lo que hubiese decidido Cristian. La voluntad de Dios se va a cumplir. El mundo se destruye si se casa con Stephanie o si se casa con la hermana. Eso no va a cambiar eso. Ni los hijos. Eso no cambia. Aunque Dios sabe qué destino hubiera pasado. ¿Nunca te has puesto a pensar como cuando una persona, cuando chocan, o las muchachas que están robando ahorita en Monterrey, se van como más de 14, 15 metros? Imagínate tú, si la muchacha no hubiera salido de su casa, pues se la roban. Imagínate tú, si la muchacha va al baño y dura media hora, porque está viendo el Face en el baño, y no sale, se pasa el ladrón y no se la lleva. Fíjate, Dios sabe todo. Es omnisciente. No solamente lo que ha pasado, lo que va a pasar. Si Jesús es Dios, Él sabe todo. Y ¿se acuerdan de aquel discípulo que le dice, desde que estabas acostado debajo, yo te qué? Te vi. ¿Pero cómo? Porque Él es Dios. Así Jesús sabe todo. Porque Él es Dios. Ve y dile a esa zorra, ya sabe.
Cuando los discípulos dicen, no, no, Señor, que ninguna cosa te acontezca, para eso he venido. Él ya sabe lo que va a pasar, pero como es sensible, si quieres que pase de mí esta copa. ¿Por qué hace eso? Para que aprendamos y reconozcamos que la vida no es fácil, que habrá mucho sufrimiento y que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Es por nosotros. Entonces, si Él es omnisciente en este sentido, y si Él lo sabe todo, no solamente sabe todo lo que hubiera ocurrido con el hermano Cristian, sabe todo lo que va a ocurrir con él. Es increíble, ¿no? ¿Listos? Cuando nos visiten, yo los invito siempre a Chicago, nunca quieren ir. Dicen, nada más que me la visa me la tengo hasta el 2023. Bueno, ya tengo mi culpa. Entonces, en Chicago hay un espectáculo en septiembre y octubre precioso, me encanta, se caen todas las hojas de los árboles. ¿Ok? Hermana, ¿cuántas veces has traído ese cabello? ¿Mucho tiempo? ¿Crees que podrías contar tus cabellos desde niña? ¿Cuántos cabellos tienes? No saben. ¿Quién sabe, hermano? Dios. ¿Ves un árbol? ¿Cuántas hojas tiene un árbol? ¿Quién sabe, hermano? Están las hojas en Chicago. Cada hoja que se cae del árbol, Dios sabe a qué momento se iba a caer esa hoja. Hay un himno que se llama No hay descripción, ¿eh? Y el himno va: eres maravilloso sin descripción, tan bello, Señor, tan hermoso para comprenderlo, como nada antes visto, Dios. ¿Quién podrá comprender tu sabiduría? ¿Quién podrá entender tu amor? Eres maravilloso sin descripción. Fíjate, ¿cómo puedes describir a Dios que lo sabe todo? Así es Dios de increíble. Por eso dice Dios, desde que nace el bebé, Dios sabe cuándo se va a morir. Él tiene prefijado los tiempos de cada habitación. Pandemia o no pandemia, Él sabe quién se muere y a qué momento se muere. Por eso tu vida y mi vida debe estar siempre en la mano de Dios. O sea, fíjate, si yo fuera omnisciente como Dios, y mañana me subo al avión, si Dios permite, me da vida y salud. Si yo me subo al avión y yo fuera omnisciente y sé que se va a caer, no me subo. Pero eso es lo bello de la vida. Dios ya sabe. Dios ya sabía de la pandemia. ¿Te has puesto a pensar cómo Dios permitió que se acelerara la ciencia para que tuviéramos los medios, internet súbito? ¿Cómo lo hubiéramos hecho si no hubiera podido hacer eso? Dios ya sabe todo eso. La pregunta es, ¿lo crees? La inteligencia de Dios es omnisciente, el conocimiento de Dios es inclusivo, lo incluye todo, de tal manera que no termina, es infinito. Él lo conoce todo. ¿Hay medidas para Dios? No, no hay límites. ¿Cómo podrías decir no hay límites para Dios? ¿Qué es ilimitado? ¿Cómo podrías explicar la infinidad? ¿Ah? ¿Ok? ¿Qué les parece lo que hace Jesús? Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa. Hubiera dicho a nosotros, yo soy el A y la Z. Porque esos son ejemplos que la gente puede entender fácilmente. Pero luego hay uno. Rabí, maestro. Pero no hay nada antes de la. Felipe, muéstranos al Padre y me basta. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que está pasando en esta dinámica. ¿Hay medidas? No. Dios es omnisciente. ¿Y por qué es omnisciente y todo lo sabe? Él también tiene la presciencia, esto es, sabe lo anticipado antes de.
Si tú perdiste un hijo como yo, Él ya sabía cuándo. Él sabe qué. ¿Ok? Él ya sabe cuándo voy a morir. Si yo tengo esta relación con Dios y entiendo al Dios al cual yo sirvo, voy a tener mucho más temor de Dios. Y voy a confiar mucho más en Él. Por eso cuando salimos de casa no sabemos si vamos a regresar. Pero sigo al Dios que sí lo sabe. Hay una expresión en inglés que se llama point of no return, punto de no regreso. No sé si lo han escuchado. Esto se hace porque cuando la gente viaja de España o del continente europeo hacia América, si tú vas en barco, llega un punto que hay un punto de no regreso. ¿Qué se refiere a eso? Si tú vas en barco y pasas ese punto y te tienen que operar, te dejan morir. El helicóptero no puede alcanzarte a llegar y regresarte. Ahí te mueres. Y cuando pase, y nosotros tenemos que vivir la vida de esa manera. Toda nuestra vida está en la mano del omnisciente. Él sabe antes de. La omnisciencia incluye la presciencia, lo cual, lo que pasó, lo que pasará, lo que pudo pasar y lo que no pasará. Por eso yo estoy agradecido con Dios. Yo pienso que yo tomé la decisión de casarme con Tali, y sí la tomé. Y hay a veces jovencitas más adultas y están todas nerviosas que, ay, una vez me dijeron, ay hermano, es que ya tengo 25 años y no encuentro a nadie con quien casar, hermano. Le digo, Dios es omnisciente. No te entendí, hermano. Dios tiene a alguien preparado para ti. Es que me lo presenten, ¿no? Porque no lo encuentro. ¿Sí te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios ya sabe todo. Si yo creo esto de Dios, toda mi vida está en la mano de Dios. Y voy a orar a un Dios que lo sabe todo. Y Jesús lo sabía todo. Sabía lo que pensaba la gente. Sabía lo que le iba a pasar. Sabía lo que había pasado. Sabía que iba a resucitar a él. Lloró porque es sensible. Pero lo iba a resucitar. Sí, claro, Él es Dios. Él es Dios. No le digo, Padre, ¿podría resucitarlo? No, Él lo resucita. Lázaro, levántate, Él lo hace. Solamente Dios puede hacer resucitar a alguien. A ver, no, vieron el milagro, se sorprendieron. Ah, se sorprenden y dice cualquier. Ok, tus pecados te son qué. Ah, y entonces, no, eso solamente lo puede hacer ¿quién? ¿Y quién es Jesús? Lo puede hacer. Y entonces, nuestra mente no lo puede comprender porque nuestra mente es finita. Podemos hablar del concepto, pero nuestra mente no puede entenderlo, no lo podremos entender. Nuestra mente es finita e incapaz de entender esto. Grandes no lo puedo comprender, dijo el salmista. Y cuando tú tienes esta relación con Dios y tú estudias de Dios, te levantas. A veces todos tenemos problemas, ¿o no, hermanos? ¿Y qué dice el profeta Jeremías? Dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Ok, yo vivía en Ciudad de México. A mí me gusta mucho la Ciudad de México, ¿verdad? Después de Monterrey, es una hermosa ciudad también, ¿verdad? Estoy en Monterrey, sí, porque a veces me da dónde estoy. Ok, entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo, según nos vamos de vacaciones para Estados Unidos, yo pienso, digo, no, pues, uno dice, no, es que Dios uno dice, no, es que yo agarré el avión y yo me subí todo. Pero fíjate que, y cuando llegamos, mi hermano me dice, oye, Ricardo, ¿no te gustaría entrar a la prepa? Y yo pienso, yo siendo 46 años, viendo las películas de E.T. y la de Volver al Futuro, y pienso en Michael, 23 años, y entraba a la escuela, y dije, no, pues vamos a ver cómo es la escuela. Sí, entramos, y vení de baja en el bachillerato en México, y entré en la escuela. Entonces entré a la escuela por 6 meses primero. El primer periodo, la primera clase es Historia de los Estados Unidos, en español que se estaba dando, conocí a mi esposa. Yo pienso, cuando no conoce uno a Dios, que yo tomé la decisión de darme de baja, de meterme allá, de subirme a la avión y llegar. Lo que tú tienes que entender es que Dios dice, te voy a llamar por medio de tu esposa. Me vas a conocer por medio de ella. Tú piensas que eres tú, pero yo sé.
Todo está en la mano de Dios. Si sabe cuántas hojas hay, cada paso que yo doy, Dios lo tiene. Y si yo sé esto de Dios y lo creo esto de Dios, entonces, hermanos, tengo una mejor relación con Dios. Fíjate, pasó COVID y muchos hermanos murieron. Gente amada, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Dios tiene planes para ti. ¿Qué me importa saber cuántos cabellos tengo en la cabeza? Pero aún así dice, para asombrarnos, dice, yo sé cuántos cabellos tienes en la cabeza. Dice, ¿por qué te afanáis? Dice, ¿por qué se afanan de la vida? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Hermanos, estamos hablando de un Dios que lo sabe todo. Por eso cuando los matemáticos hacen estas, dicen, wow, se sorprenden ellos, no. Si Dios ya lo hizo todo. Yo les decía a los muchachos ayer, si el planeta Tierra lo mueves 500 metros hacia la derecha, se destruye el planeta, hermanos. Está en una precisión increíble. Si lo mueves, se destruye. Si lo mueves, se destruye. Si se va hacia el sol, se quema. Si lo sacas, se congela, hermanos. Así de increíble está la presión del planeta. ¿Y quién lo sostiene? Dios. Y no lo tiene así con su mano, porque no tiene mano. Puso la sabiduría de la galaxia para que tuviese que. Lo hizo y qué, hermanos, y se fue. Pero realmente no se fue, porque siempre que está ahí. El conocimiento va a la precisión. Para Dios es distracción, no. Dios conoce lo posible, lo real, la vida que no vivimos, pero Él lo sabe. Romanos 4:17 dice, Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son, como si qué, como si fuesen. Por eso el día final, hermanos, solamente Dios lo sabe. Y esto es, a mí me gusta mucho no saber el final. ¿Por qué? Porque si supiera al final, ya veo algunos, ¿verdad? El lunes, 16, dice, el lunes 18 de abril se va a acabar el mundo. Ya vendrían dos corriendo de allá afuera a bautizarse, y los que oyen el Evangelio, y la gente que está mal a ponerse bien con Dios. Pero al no saber, le dijo un discípulo a su rabí, a su maestro. Le dijo, el maestro, dice, ustedes deben de arrepentirse hoy, como si Dios viniera hoy. Dice, pero ¿cómo sabré cuándo viene Dios? Entonces debes vivir una vida de arrepentimiento todos los días, porque no sabes cuándo viene Dios. Eso le da emoción a la vida. Dios ya sabía que Cristian se iba a casar, ¿sí o no, hermano? Pero Cristian no, y eso es emocionante. Tenemos una jovencita, es una sobrina mía, miembro de la iglesia, y resulta que andaba así también, se desespera la muchacha. No, omnisciencia del Señor no la entiende. ¿Alguien conoce a una desesperada? Le hace la hermana. Entonces, ¿qué pasa? Entonces le digo, Dios va a proveer, mira. Digo, te tengo una buena noticia, una mala. Dice, ¿cuál es la buena? Él ya nació tu esposo. Y la mala todavía no lo conoces, pero ya nació. Y luego, ¿qué pasa, hermanos? Fíjate qué curioso, porque resulta que se fue a una misión a Filipinas. Filipinas está al otro lado del mundo, hermano. ¿Y qué creen? Conoció a su futuro esposo. Hoy lo anunciaron en la iglesia. Yo no lo conozco, sé que es miembro de la iglesia, pero no lo conozco. Tengo que darle su revisada. Porque pues es que hay que cuidar la grey. Pero, ¿qué pasa? Dios ya sabía. Isaías 46 días, lo que aún no era hecho, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá. Dios ya sabe. Dios sabe todo, hermanos. Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Pero no solamente Dios es omnisciente. ¿Ok? ¿Se acuerdan Mateo capítulo 11, versículo 21 al 23? Si Jesús es Dios, Jesús tiene que mostrar estos atributos también.
De otra manera, Jesús sería un Dios más pequeño. Y no es así, porque solamente hay un Dios y un Señor. Mateo 11, versículo 21 dice así. Dice, leeré el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir en las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían ¿qué? Arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Fíjate, aquí se encierra lo que acabo de explicar. Pon atención. Jesús dice lo que hubiera pasado en Tiro y en Sidón que no pasó. ¿Sí o no, hermanos? Dice Jesús: si los milagros que yo he hecho en las ciudades de Corazín y Betsaida, yo los hubiera hecho en Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido. Él está diciendo que él sabe lo que hubiera pasado aunque no pasó. Fíjate la omnisciencia de Jesús. Y dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, porque allí se reunió por primera vez los discípulos de Jesús, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Sabes qué dice? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El borlaje que vimos en la mañana, yo he estado en Corazín, Betsaida y Capernaum. Son ciudades que no se volvieron a reedificar. Solamente están algunas. Tiberias la levantaron, Jerusalén la levantaron, pero estas ciudades no. Jesús está profetizando, no se van a levantar después de 2000 años. Fíjate la omnisciencia de Jesús. Él sabe lo que pasó y lo que hubiera pasado, y Él está profetizando lo que va a pasar. Por eso podríamos entender que Dios es omnisciente. Pero no solamente es omnisciente, también decimos que Dios es ¿qué? Omni, ¿qué? Presente, omnipotente. Omnipotente. ¿Y qué es omnipotente, hermanos? Todo lo puede. Muchos batallan con ese concepto porque dicen: bueno, si yo tengo cáncer y Dios todo lo puede, ¿por qué no me quita el cáncer? No se puede quitar el cáncer. Puede hacer todo. ¿Por qué no lo hace? Lo voy a voltear, porque el cáncer es algo muy serio. ¿Okay? Pero, ¿quién tiene hijos únicos? Levante la mano. La hermana, es la hermana, la teóloga, hermana teóloga. Hermana, Olga, tiene hijos únicos. Cuando uno tiene hijos únicos, hermanos, uno les podría dar todo lo que uno quiere. ¿Estamos de acuerdo? No tienen que compartir con nadie. Aunque tú no tengas hijos únicos, tú le puedes dar todo lo que ellos quieren. ¿Podrías decirme por qué no le das de pronto algo? Aunque te lo pidan. ¿Qué no le da a su hija? O a la futura. O a la... Porque el hijo es la... Aquí ya me confundí. ¿Esta es la hija? Sí. ¿Qué le ha negado a su hija? Permiso. ¿Por qué? Porque es mala onda. ¿Por qué? Por prevenir ¿Pero qué? Riesgos. ¿Por qué? ¿Sí se fijan? ¿Le puede dar permiso? ¿No se lo da por el bien de ella? Hay veces Dios no nos da las cosas por nuestro propio qué más. Luego dice, ¿quién tiene niños chiquitos? A ver, levante la mano. La hermana M&M. Hermana, es M&M porque es Mario, Marisa, puras M's en toda la familia. M y M. ¿Okay? Aquí estamos. Hermana, ¿por qué no le da todos los dulces a su hija? Por protección. No, dígame, ¿por qué? Porque se le quitó los
¿Ya lo vio usted? ¿Ya vio que los dientes se le pican? ¿Ah? ¿Ya vio? ¿Es suficiente? Por protección. Si ella no se los da sin ver, Dios no nos lo da porque lo puede ver. Tengo que confiar de esa manera en Dios, pero Él todo lo puede. ¿Ok? Sabiduría. Bueno, son atributos de Dios. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Voy a dejarlo a ver unas preguntas, porque creo que a las 5, hasta las 5, ¿verdad? Voy a dejarlo aquí y ahorita nos vamos a poner otras preguntas. Viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta